Hola hipertopianos. No me he equivocado de saludo y es que no me gustaría encasquillar este juego en un juego infantil, pero sí me parece muy interesante para ser analizado como tal. Fórmula es una de las últimas novedades de la editorial Trangis Games. Es un juego de Alon Nir, es de 2 a 5 jugadores, una duración más o menos de unos 15 minutos y la edad dependerá del grupo al que vaya destinado. Puede ser de 7 a 12 años con el nivel más básico y de 12 a 16 años si añadimos la expansión. Os voy a explicar las dos partes, el juego base básico y voy a deciros también qué es lo que añade esta expansión para jugar con los más mayores. Así que vamos a ver la preparación y cómo se juega a este Fórmula. Fórmula está compuesto por dos mazos diferentes, uno con el juego base y otro con la expansión. Vamos a aportar por ahora la expansión y vamos a explicar cómo se juega con el juego base. Como bien nos indica la propia carta de presentación del mazo, para primeros cursos de primaria comenzaremos con sumas y restas y cuando ya sepamos jugar o estemos en cursos más avanzados podremos utilizar también multiplicación y división. Además nos recomiendan que juguemos varias partidas con este único mazo antes de introducir la expansión. Vamos a ver cómo se juega. Colocaremos las cartas de más, menos, multiplicación, división e igual en el centro de la mesa. El resto de cartas se barajarán formando un único mazo. De este mazo repartiremos 7 cartas a cada uno de los jugadores que tendrán en su mano. El resto del mazo se colocará en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores. Colocaremos las dos primeras cartas en el centro de la mesa, dejando un hueco entre medias y colocaremos después de ellas el signo igual. Comenzará a jugar la persona más joven y después iremos en sentido horario jugando turno a turno. El primer jugador que se descarte de toda su mano habrá ganado la partida. En el primer turno lo que hay que hacer es terminar la fórmula incompleta. Tendremos que colocar un signo entre las dos cartas que hemos sacado de inicio y completar la fórmula en esta zona de aquí para que la operación sea correcta. Por ejemplo, podríamos decir que 1 más 1 es igual a 2, pero no tengo 2 en mi mano. Entonces lo que puedo decir es que 1 por 1 es igual a 1 y en este caso la fórmula estaría correcta. En caso de que no podamos completar la fórmula de ninguna forma, robaremos una carta del mazo y terminará nuestro turno. Después de que ha pasado este primer turno, el turno consistirá en lo siguiente. Tendremos hasta 3 cartas para poder jugar para que la fórmula siga siendo correcta. Adicionalmente podremos cambiar un símbolo de los que estén aquí puestos. Por ejemplo, si fuese mi siguiente turno, podría decir que 5 por 1 es igual a 5. No hace falta que juegue 3 cartas, pero puedo jugar hasta 3 cartas. 5 por 1 es igual a 5. O en el siguiente turno podría decir que 5 menos 1 es igual a 4. Puedo cambiar el signo o el símbolo de la operación y puedo jugar de 1 a 3 cartas. Hay cartas que son comodines y que nos van a servir para cualquier número entero entre 0 y 9 y mientras estén jugadas en la mesa va a tener el valor de la persona que lo jugó. Hay alguna serie de reglas especiales, por ejemplo, podríamos formar un número de 2 cifras para decir que es un 10. Pero si en el inicio de nuestro turno hay un número de 2 cifras formado, podremos utilizar una sola carta para intercambiarlo por ese número de 2 cifras. Como he dicho al inicio, hay diferentes variantes que nos van a hacer facilitar un poquito las partidas. En los primeros cursos de primaria podríamos retirar las cartas de multiplicación y división, haciendo solo sumas y restas para estas fórmulas. Podemos añadir también una variante que es obligatorio utilizar al menos una carta que ya esté en la mesa para que los jugadores tengan que comerse un poquito más la cabeza para realizar sus fórmulas. También si por ejemplo jugamos varias partidas seguidas, el jugador que gane en la siguiente partida podrá coger una carta más al inicio. También podemos alargar un poquito más la partida si acabamos la partida cuando a nadie le queden cartas en la mano. Se puede añadir también un poquito de interacción en nuestras partidas. Por ejemplo, cuando alguien complete una fórmula y el resultado sea múltiplo de 5, los demás jugadores deberán robar una carta a su mano. Y si ya somos todos unos expertos en jugar a esta fórmula, podremos retirar las cartas de suma y resta y utilizar solo las de multiplicación y división para que sea un poquito más difícil. Con esta variante podremos jugar hasta 4 cartas en lugar de 3 para que sea un poquito más sencillo esta mecánica. Pasamos a conocer ahora la expansión para esta fórmula. Entre otras cosas, esta expansión añade números enteros negativos, fracciones, operaciones a ambos lados de la igualdad, cuadrados, raíces cuadradas y paréntesis que podremos introducir en cualquier lugar de la ecuación. En la preparación de la expansión vamos a retirar del juego base
todas las cartas que tengan este símbolo de nuestro mazo base. Añadiremos el mazo de expansión con el que vayamos a jugar. Igualmente repartiremos 7 cartas a cada uno de los jugadores, tomaremos 2 cartas del mazo, formaremos la fórmula incompleta y colocaremos todos los símbolos en el centro de la mesa. Ahora podemos comenzar a jugar. Como he dicho en la explicación, podremos utilizar dobles operaciones, es decir, podremos tener una operación a un lado y otra operación al otro, pero siempre tendrá que ser igualdad. Los comodines en este caso van a representar cualquier número entero entre -9 y 9. Para todo lo demás se juega exactamente igual que sin la expansión. Eso sí, será un poquito más complicado. Y de la misma forma, nuestro objetivo sigue siendo el mismo, deshacernos de todas las cartas antes que el resto de jugadores. Ya os he dicho que este vídeo va a ser un poco más diferente de lo que estamos habituados a ver en Chiqui Meeples. No es un juego para peques, o no al menos exclusivo para peques, podemos llegar hasta los 16 años y de hecho incluso puede ser bastante interesante para los mayores, para poder recordar estas sumas, estas restas, sobre todo los papás donde ahora los niños en el cole, en clase, están viendo las fracciones, la suma, la resta, multiplicaciones. Los cuadrados que a lo mejor pues ya se nos han olvidado, puede ser muy interesante también para los mayores. Así que vamos a ver las habilidades y conocimientos que trabajamos con esta fórmula como si se tratase de un Chiqui Meeple, pero recuerdo, no lo es. En socialización se va a llevar un 4. Es muy simple el motivo, no es cooperativo, pero sí que tenemos que interactuar con el resto de jugadores a través de las fórmulas que realicemos. Tenemos que estar muy pendientes de las cartas que jueguen otros jugadores y de lo que nos dejen para cuando llegue nuestro turno poder jugar nosotros. Tenemos que estar pendientes de los signos que ponen, de los números que ponen, para saber si podemos o no jugar cartas de nuestra mano y hacer posible una fórmula completa. En reglas del juego se va a llevar un 5. Es un juego que crece totalmente con nosotros. Desde que tiene una parte base y una parte de expansión, como que va a ir creciendo a la hora de añadir conocimientos. Podemos empezar simplemente con sumas y restas. Después podemos añadir multiplicación y división. Después podemos quitar sumas y restas y quedarnos solo con esa parte de multiplicación y división, dificultando un poquito más la partida. Con la expansión meteremos números negativos, fracciones, vamos a tener raíces y cuadrados, cosa que nos va a complicar un poquito más. Es decir, que desde que empecemos en el cole a ver las matemáticas va a ir creciendo con nosotros y vamos a poder implementar los diferentes conocimientos que vamos a tener en clase. En tolerancia a la frustración se va a llevar un 3. Es verdad que es bastante controlable. Vamos a tener que coger bastantes cartas en mano, vamos a tener muchas opciones para jugarlas y además, en caso de no poder jugar ninguna carta, simplemente voy a coger, es decir, este turno me quedo sin poner carta, pero en el turno siguiente tengo una opción más para poder descartarme y jugar algo válido. Por último, en diversión se va a llevar un 4. A mí personalmente me resultan muy divertidas las matemáticas y además es algo que en clase quizá entra un poco más a capón y que de esta forma podemos trabajarla de una forma más distendida, más divertida, más amena, trabajando con el resto de compañeros y al final sigo trabajando las mates. En habilidades especiales le voy a dar un 4 y os voy a explicar por qué. Por supuesto vamos a trabajar la manipulación en el momento que voy a tener cartas en mi mano y además las tengo que colocar de forma correcta encima de las cartas que ya están colocadas en el centro de la mesa. Obviamente vamos a trabajar las matemáticas, además en todos sus niveles, desde el reconocimiento de números, desde el 0 hasta el 9, como la implementación de fracciones, de números negativos, que eso es algo que generalmente no se suele ver en los juegos de mesa. Vamos a ver los diferentes signos de puntuación. No es solo sumar o restar números, sino que además puedo ver con esta expansión diferentes igualdades a un lado y a otro para que sigan siendo lo mismo. Vamos a tener que utilizar la lógica para saber cuándo en un lado y en el otro de la igualdad va a ser lo mismo. Y vamos a tener que hacer operaciones matemáticas, sobre todo para ver si lo que yo tengo en mano va a poder servir para bajarlo y tener otra igualdad real. Así que por todo esto se va a llevar un 4 en habilidades especiales este fórmula. Como digo, este fórmula se sale un poquito de lo que trabajamos habitualmente en Chiqui Meeples. No quiero que se le encasille en un juego infantil, puesto que no lo es, o al menos no es únicamente infantil. Como digo, podemos llegar hasta los 16 años trabajando en la ESO con estas multiplicaciones, cuadrados, raíces, que es un poco más complicado de manejar y que al final, con unas cuantas cartas y un jueguito súper pequeño, lo vamos a poder trabajar en clase, en casa, en la piscina, en cualquier sitio porque va a ser súper fácil de trabajar. Así que nada más, como siempre os dejamos nuestras redes por aquí, podéis seguirnos en todas y cada una de ellas.
Suscríbete al canal para no perderte nada y déjame en comentarios qué te parece este fórmula. ¿Sois de mates como yo o sois de aparcarlo en la ludoteca? Y por supuesto, si queréis apoyar un poquito más al canal y aparecer por aquí abajo como toda esta gente, os invito a que os vengáis a nuestra página de micromecenazgo en Tipeee, que lo tenéis al final de todos nuestros vídeos y en la cajita de descripción. Vosotros nos dais vuestro apoyo y a cambio, aparte de unos ciertos beneficios, podéis entrar en sorteos mensuales. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopic. ¡Hasta luego!